Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. ¿Qué tal, mi familia querida? Yo soy tu amiga Lucy Born y es un agasajo para mí como cada lunes estar contigo completamente en vivo en tu familia, mi familia, la mega maravillosa plataforma de Valora Radio. Gracias, gracias de todo corazón por conectarte, gracias por regalarnos tu tiempo, como dice Lucy Born, uno le regala tiempo a aquello que ama y valora. Entonces, bueno, cómo no agradecer a Dios por ti y por tu presencia. Y bueno, ya sabes la dinámica, en los comentarios, coméntanos, valga la redundancia, chamaca. Bueno, ahí ponos quién eres, de dónde nos estás escribiendo, alguna pregunta, regálanos estrellas para que podamos seguir iluminando vidas, porque este también va a ser un programa, como sabes, la maravillosa barra de programas de Valora, que de verdad todos son propositivos, siempre llevando esperanza, siempre siendo heraldos del amor. Y este programa yo sé que no va a ser la excepción, porque tenemos a alguien que ya es parte de la familia de Valora, porque no solo viene a la alegría del amor, ya ha sido invitada a otros programas. Entonces, bueno, ya es parte de la familia y es nuestra queridísima amiga Pilar Velasco, que ahorita la voy a poner en pantalla. Y bueno, ahí nomás para que te des un quemoncito, voy a poner como mi cheat sheet que decimos que está aquí mi teléfono, a leerte un poquitititito de lo que es su gran trabajo. Pilar es fundadora y directora de Vinculando con, ahí está se los voy a poner el arroba, Vinculando con Pilar. Es especialista en vinculación afectiva, es maestra en psicoterapia cognitivo-conductual, es maestra en ciencias de la familia, ha impartido talleres y conferencias a padres de familia, empresas, instituciones públicas y privadas en México, en el extranjero, bueno, bla, bla, lo que tú te puedas imaginar. Ha participado en foros internacionales, ha colaborado en programas de radio y televisión, obviamente propositivos, compartiendo valores familiares. Ha colaborado con artículos en medios de comunicación nacionales y extranjeros. Y bueno, cuando te compartamos su página, o bueno, la página de todo lo que hace Pilar, te vas a dar cuenta que verdaderamente tenemos una mega eminencia, por lo tanto es un mega privilegio el darte la bienvenida, querida Pilar, de verdad que qué padre que nuestros tiempos coincidieron. Qué gusto saludarte. Para mí es un honor estar aquí, también saludar a tu público. Qué maravilla. Estoy feliz de estar aquí, de verte otra vez. Ya sé, gracias. De verdad que también para mí es un privilegio. Siempre nos traes, yo que te sigo en tus redes, todo lo que compartes, Pilar, temas increíblemente propositivos, de la manera que lo haces, tan aterrizada, tan alcanzable, tan real, tan alegre, que me parece que ese es un ingrediente principal. Ustedes vean todos los videos de Pilar y si algo que la caracteriza es siempre esa sonrisa en la cara. Entonces, cuando tú traes un mensaje así de lindo y aparte le pones el ingrediente principal, la belleza más linda que puede tener una mujer, que es su sonrisa, bueno, ya sabrás. Y entonces por eso fue Pilar quien eligió este tema de por qué es importante conocer y entender tu historia de vinculación. Y bueno, ¿quién mejor que Pilar para hablarnos de todo esto? Tu historia en general de vinculación, hemos hablado de vincular con los hijos. Yo hablo mucho de vincular en el matrimonio porque cuando ese vínculo de los dos está sólido es muy improbable que entre un tercero. Y vaya, no lo vamos a hacer únicamente por eso. O sea, no es para crecer en el amor, es para alimentar justo eso, este vínculo, como si fuera una plantita, ¿no? Entonces, bueno, podemos empezar con eso, Pilar, para quienes no estén como muy empapados del tema. ¿Qué onda? ¿Qué es esto de la vinculación? Bueno, padrísimo tema. La verdad es que a mí me parece que es el fundamento del ser humano. Así.
¿Por qué? Porque somos seres creados para la relación. O sea, somos seres únicos, irrepetibles, eso que sin duda. Y pues, pero pues, Dios al crearnos nos hizo por y para el amor. Entonces, estamos hechos para la relación. Entonces, si no hay relación, no podemos ser plenos. O sea, no podemos ser felices. Entonces, hay muchas relaciones en nuestra vida, solo que hay algunas que son más significativas que otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues siempre la relación con los hijos, la relación con la pareja, pues son de las relaciones más importantes, ¿no? Y tú que hablas en tus redes y que tu tema es el matrimonio, yo que me dedico mucho a cómo tejer relaciones adecuadas con los hijos, pues esto tiene su fundamento en nuestra historia de vinculación, ¿no? Fíjate, es curioso, en varios cursos que he dado de cómo vincular con los hijos, pues ya termina el curso, a veces me llevo varias sesiones hablando de lo que es el vínculo y qué podemos hacer los papás para generar un vínculo adecuado, porque, a ver, vínculo vamos a generar siempre, vínculo es esta conexión que nos une y es una cosa que es instintiva, o sea, como es parte de nuestra naturaleza, querámoslo o no, nos vamos a relacionar, pero no siempre nos relacionamos de manera adecuada. Ahí está el problema, ¿no? O sea, que a veces podemos distorsionar ese vínculo, o sea, finalmente el vínculo, para lo que se da, esta conexión, esta relación, para que nos sintamos seguros, para que nos sintamos protegidos. Cuando el vínculo no se da adecuadamente, pues no hay esta seguridad, ¿no? O sea, entonces esto daña mucho la conformación de la autoestima, de la confianza, de nuestra personalidad. Entonces, cuando doy estos cursos a los papás, que me encanta, porque además se transforman las dinámicas familiares, resulta que varias veces en los cursos me han dicho, bueno, está padrísimo esto, pero y yo, o sea, porque yo hablo mucho de que los papás somos aquella contención emocional de los hijos, ¿no? Porque eso da seguridad. Y me han dicho, ¿y quién me contiene a mí, no? O sea, y mi vínculo y yo, pues claro, cuando nosotros traemos una historia de vinculación, pues un poco distorsionada, eso es lo que vamos a reproducir. ¿Por qué? Porque así aprendimos. Entonces, sí. Por eso me encanta este tema de, hombre, claro que vale la pena que conozcamos nuestra historia de vinculación, que lo mismo sucede en el matrimonio. O sea, tu historia de vinculación impacta, no determina, Ojo, que eso me encanta hacer esta diferencia, porque si no, todos los seres humanos de alguna u otra manera, pues estaríamos como dañados, lastimados e incapacitados para amar. Exacto. Y no es así, no es así. O sea, estas teorías deterministas, que infancia es destino, hombre, yo no las comparto. Sí impacta, por supuesto, pero Dios es grande. Entonces, podemos rediseñar esta historia. Me encanta, y me encanta porque cómo comienzas, nuestra primera vinculación, nuestra primera historia de vinculación es la vinculación de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. A ver, mi gente linda, lo aterrizamos, eso no es otra cosa más que la religión, religare, me religo, me vinculo contigo. Y es desde ahí desde donde comenzamos a escribir, de verdad, la primera y gran historia de amor. Y también desde ahí puede venir increíblemente fracturada, pero bien dices, Dios es grande, nosotros... Ahora sí que gracias a Dios creemos en un todopoderoso capaz de hacer nuevas todas las cosas y de reaprender, Pilar, de reaprender. Claro. Por eso el tema de hoy, de conocer primero, porque puedo conocer y luego, y entender cómo le voy a hacer aquí. Sí, así fue mi infancia, pero bien dices, no me tiene por qué determinar. No me tiene por qué determinar. Me hiciste pensar, Pilar, y ahorita ya todo el diálogo es tuyo. Les recomiendo muchísimo que vean esta película en Prime Amazon, la de, no me acuerdo el título de la película, pero en pocas palabras es del astronauta José Hernández. Está divina la película porque, o sea, habla de historia de fracaso, entre comillas, ¿no? Y entonces, una de las frases que sale ahí, sí, ese es tu pasado, pero de ti va a depender que ese no sea tu futuro, que no te determine, ¿sí? Entonces, por eso el conocer es poder. El conocer es poder. Claro, y es que justamente cuando conocemos, por eso es tan importante, porque cuando nosotros no conocemos nuestra historia de vinculación,
pues vamos viviendo como podemos, En ¿no? automático, Pero sí. entonces, en automático, exactamente, vamos siendo como, ahí sí, como los títeres del destino, un poco, Sí, ¿no? sí. Pero en el momento que te detienes y profundizas en tu propia historia, ahí sí que te conviertes en actor, ¿no? O Ujú. sea, porque lo que vivimos, pues un poco estábamos expuestos a eso, ¿no? Bien o mal, o sea, lo que hicieron no solo nuestros papás, sino también figuras importantes de Ujú. afecto, como pueden ser algún abuelo o los abuelos, o una nana, o un maestro, o sea, lo que pasa es que en la historia de vinculación, pues generalmente las figuras más importantes o que más impactan son los papás, pero no son Ujú. los únicos. Pero Ujú. entonces, en ese momento, cuando éramos chiquitos, pues eso es lo que nos tocó, ¿no? Pero en el momento que hacemos conciencia, o sea, conocemos, hacemos conciencia, entonces podemos actuar. O sea, Ujú. el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos no ser presos de ese pasado, ¿no? O sea, digo, bueno o malo, o sea, porque Claro. yo creo que no es ni, o sea, nuestra historia no es ni negra ni blanca, sino está llena de tonalidades, ¿no? Entonces, Ujú. no es que, no es que todo esté mal. A mí me encanta cuando alguien viene a consulta, siempre, o sea, a lo mejor viene con el ánimo muy apachurrado, digo, es que primero hay que fijarnos en lo bueno, o sea, en las cosas que haces bien, por ejemplo, como papá o como mamá, como hijo, o sea, primero hay que entender que de nuestra historia de vinculación sí podemos sacar cosas buenas, cosas que Claro. sí nos han funcionado. Pero también a lo mejor todos traemos pues algún tropiezo en la vinculación que no es que nos, hombre, no es que nos haga desgraciados, pero quizá nos impide ser más plenos, ¿no? Sí. Entonces, cuando entendemos que está increíble, entender porque, claro, cuando los papás vinculan con los hijos, el objetivo, digamos, como lo dije hace rato, es que les ayudemos a formar su seguridad. Porque cuando un niño viene al mundo, pues es que viene desprovisto, o sea, digamos, viene equipado, o sea, en potencia para llegar a desarrollar, pero nos necesita a los papás, ¿no? O sea, Ujú. necesita que nosotros le ayudemos a saberse que existe, porque Ujú. un bebé es inconsciente de eso, o sea, de hecho, en principio, el bebé no logra identificar la diferencia entre él y la mamá o la Sí. persona que lo cuida. Eso es muy importante. Entonces, en la medida que esta mamá o esta figura de afecto, que puede ser un papá o una abuela, se relaciona con este bebé, es que el bebé va conformando su propia personalidad. Ajá, y entonces eso es maravilloso. Cuando logramos entender esto, pues podemos hacer mucho en la relación y así va transcurriendo. O sea, esta es la primera etapa, que es la infancia, pero luego la adolescencia también ayudamos mucho a conformar a partir de esa relación que hacemos. Pero Sí. esta relación, para que otorgue seguridad, pues tiene ciertas características que no siempre los papás podemos cumplir. ¿Por qué no? Porque a veces no lo No aprendimos. sabemos. Ujú. Sí. Entonces, ahí es donde quizá Sí. empieza un poco el atorón, ¿no? Dime algo, Pilar. ¿Podemos equiparar, no sé si esa es la palabra adecuada, vínculo con apego? Sí, lo que pasa es que el apego es la conducta, la disposición que tenemos y el vínculo es Ok, esa conexión. O sea, ok, el vínculo es finalmente la acción que nos lleva a conectarnos. ok, Ajá. ok, ok. Sí. Y Pero digamos, sí, a ver, sí, sí. ¿cómo hago ya yo como padre de familia, ya con hijos que luego uno piensa, ya no hay nada que hacer, no, pues ya la regué, no, pues ya, o sea, no, pues yo ya soy una mujer de 52 años, no, pues ya mis hijos ya hay que hacer, y que no, o sea, ¿cómo podría una mujer como yo, una mujer de a pie como yo, comenzar a reconocer y entender cómo fue mi historia de vinculación? Porque luego pasa, Pilar, que pensamos que eso es lo normal. Y quieras que no vamos, sí hay muchos aciertos, pero también hay grandes tropezones, ¿no? Pero Exacto. creemos que es lo normal y nos adaptamos a vivir así cuando no nos damos cuenta que todavía hay una manera mucho mejor de vivir afuera. Eso que estás diciendo es importantísimo porque no es que, o sea, no es que estemos, digamos, absolutamente mal.
sino que hay ciertas cosas que nos hacen funcionar un poco disfuncional, digamos, el funcionamiento es disfuncional, y entonces nos impide ser plenos, no porque no nos desarrollemos. A ver, te voy a poner un ejemplo, mira, es que hay diversos tipos de apego que podemos tejer. Entonces, hay un apego que es seguro. ¿Cuál es la característica de un apego seguro? O sea, ¿cuáles son los resultados en una persona que tiene un apego seguro? O sea, a lo mejor tiene facilidad para expresar sus emociones, o sea, no evita conectar con su emoción y expresarla. O sea, es una persona que tiene confianza en sí mismo y en el mundo, es una persona que tiene una adecuada autoestima, en fin, o sea, hay varias características. ¿Qué pasa cuando se dan apegos de tipo inseguro? Por ejemplo, hay un tipo de apego que se llama evitativo. Entonces, a ver, antes de seguir le voy a poner un ejemplo que me encanta porque eso facilita, ¿no? O sea, si tú trabajas en una oficina y entonces tú cuando fuiste a firmar el contrato, viste que había una máquina despachadora de snacks y de bebidas. Y entonces tú te confías, o sea, no llevas tu comida porque sabes que está una maquinita que te va a proveer de ese alimento que necesitas. Y entonces, a media mañana, pues estás muerta de hambre, ya no puedes ni trabajar y vas a la maquinita y resulta que echas una moneda y la maquinita pues no te da lo que tú pediste y pues ese día te quedas con hambre. O sea, el hambre ahí está y no fue satisfecha. Entonces, bueno, pero suponiendo que no tienes otra opción más que confiar en la maquinita y al otro día llegas, le metes dinero a la maquinita y pues no te da nada y además se traga tu moneda. Entonces, si así pasan los días, tú vas a la máquina y no te da lo que tú quieres, entonces tú aprendes a resolver de otra manera, pero ya no te acercas a la máquina, porque sabes que no te está dando lo que tú quieres. Y más que lo que tú quieres es lo que tú necesitas. Porque en realidad tienes hambre. Sí. Entonces, lo mismo pasa cuando un niño, por ejemplo, intenta expresarse o tiene una necesidad emocional y no es atendida esa necesidad emocional. Y vuelve a intentar y no es atendida. ¿Por qué? Porque no hay contacto físico, porque no hay sintonía emocional. O sea, a veces, por ejemplo, un niño llora y entonces un papá o una mamá puede decir, a ver, no llores, aquí no se llora. Entonces dices, bueno, a ver, expresar una emoción pues no tiene nada de malo. Y entonces va aprendiendo un niño a que es mejor no expresarse. ¿Por qué? Porque no es validada esa emoción y entonces te haces evitativo. Entonces, ¿qué consecuencias trae eso en un futuro? Que en tus relaciones posteriores, pues no te vas a saber expresar porque aprendiste que expresarte no sirve para nada. Entonces, no es que no sientas, ojo, porque las personas que no expresan sus emociones no quiere decir que no las sientan. Lo que pasa es que aprendieron a guardarlas porque expresarse no está bien. Entonces te quedas con hambre emocional y eso genera inseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso pues trae consecuencias en las relaciones futuras, porque, por ejemplo, tú imagínate una relación de pareja en donde si tu esposo se expresa, tú no validas. O tú no te atreves a expresar porque sabes que no tiene ningún caso y entonces evitas. Entonces, este tipo de relaciones evitan la cercanía y la intimidad. Y no me refiero solo a intimidad física, sino a intimidad emocional, que incluso es más profunda. Y entonces, pues, se van dando relaciones distorsionadas. O sea, tú puedes tener una relación toda la vida con la misma pareja funcionando así, pero eso no quiere decir que funciones bien. O sea, quizá no te has dado cuenta que si supieras expresar, serías más feliz y harías más feliz a la otra persona, ¿no? Sí. Porque a veces se van haciendo relaciones un poco congeladas, ¿no? Y entonces, y lo mismo nos pasa con los hijos. O sea, si nosotros no sabemos, o sea, si tejimos un apego evitativo y mi hijo quiere expresarse, yo le voy a dar la vuelta. Entonces, a veces decimos cosas y no necesariamente malas. Por ejemplo, si tu hijo llega llorando de la escuela porque lo rechazaron y porque se burlaron de él y tú no sabes conectar con la emoción, puedes decir cosas como, no les hagas caso, estos no son tus amigos, o mira, ya, mañana vas a estar bien. Entonces no conectas, entonces dejas a tu hijo con hambre emocional. Y son pequeños detalles que parecen insignificantes, porque si alguien contesta,
este tipo de cosas, pues no es que tenga una vida súper traumática y no, pero en el día a día va provocando que a lo mejor estos hijos también se hagan evitativos, ¿no? Y, hombre, esto sí tiene sus consecuencias, pareciera que no. Pero entonces, conocer nuestra historia de vinculación, digo, profesionalmente, hay diagnósticos que se hacen para conocer qué tipo de vínculo y sobre todo cómo funcionas hoy en día. O sea, cómo le entras, por ejemplo, cómo manejas una situación de estrés. Porque, claro, nuestro manejo del estrés o de la tristeza, por ejemplo, o la ansiedad, depende bastante del tipo de vínculo con el que venimos equipados porque así aprendimos, ¿no? Por ejemplo, hay otro vínculo. Suponte que esta maquinita despachadora de snacks, le pones la moneda y sí te dio tu sándwich que querías, entonces ya estás feliz. Pero al otro día llegas, haces el mismo procedimiento y ese día no te da nada. Entonces dices, híjole, y al otro día vas y sí te da y al otro no, y dos sí. Entonces te haces bolas porque ya no sabes cómo va a funcionar esta máquina. Entonces hay papás que así son. O sea, unos días responden a las necesidades, hacen sintonía, hacen contacto físico, conectan con la emoción y otros días no. Entonces esto confunde y esto genera ansiedad. Un apego ansioso. Sí, Un apego ansioso. Entonces, hombre, pero por supuesto nos conviene entender, por ejemplo, una persona que es muy ansiosa, pues claro que conviene que se eche un clavadillo, o una persona con depresión, con depresiones crónicas, claro que conviene echar un clavadillo y decir, a ver, pues cómo estoy funcionando, que podría funcionar mejor, ¿no? Eso es maravilloso. ¿Sí tenemos solución? Claro. A mí, ¡ay, Dios mío! Me encanta este tema, pero me encanta dar siempre la esperanza de que no estamos determinados. Eso me parece muy dañino, ¿no? Es decir, o sea, conectar o quedarnos, por ejemplo, cuando se trabajan los talleres de heridas de la infancia, que claro que sirven, pero el riesgo es quedarse atorado en la herida, ¿eh? Eso no, es que no sirve. O sea, entender, pues muy bien, pero aquí la propuesta, yo, justo cuando hice mi maestría de Ciencias de la Familia, ese fue mi tema de tesis, que me encantó y me tardé un año en hacer la tesis porque me metí a estudiar a fondo. Y entonces un capítulo le llamé experiencias reparadoras. O sea, ¿qué haces cuando tienes una historia de vinculación un poco o un mucho dañada, ¿no? Entonces, yo analicé 3 experiencias que pueden ayudarte a reparar tu historia de vinculación. La primera es la relación con Dios. Eso me parece que esa historia de amor salva y todos los seres humanos estamos incluidos. Lo que pasa es que a veces nosotros somos necios, un poco ceguetones y nos alejamos, ¿no? Sí. Por la concupiscencia también ahí impacta un poquitín o un muchín, pero... La misma herida te ciega, sí. Exacto, pero lo importante, fíjate, la característica principal para otorgar una vinculación segura es el amor y la aceptación incondicional. Y no hay mayor incondicionalidad que el amor de Dios. O sea, los seres humanos, ni la mamá más amorosa es capaz de dar una aceptación incondicional al 100. O sea, porque somos imperfectos. La incondicionalidad perfecta la da Dios. Entonces, la primera y más grande experiencia reparadora es el amor de Dios. O sea, y Dios se las ingenia en todas las historias, se las ingenia para meter su mano amorosa en una historia dañada. Creo que eso es grandioso, porque, pues imagínate, eso es esperanzadorísimo, ¿no? Yo creo. No, por supuesto, y siempre se los digo, y ahorita que inició el programa lo dijimos, ¿no? Qué maravilla, me parece que es un privilegio porque la fe es un don gratuito que puede ser para todos, pero no todos lo aceptan, como bien dices, de creer en un Cristo con el poder de hacer nuevas todas las cosas y de reparar lo que parecía irreparable totalmente, de dar un corazón nuevo, de enseñarnos a vincular. Imagínense si todos aprendiéramos de verdad a vincular desde el corazón de Cristo, estando lo más
pues perfecto se puede decir, ¿no? Pero lo podemos llegar a hacer en esa, vincularnos lo más sano posible, Pilar, lo más Pues sano claro, posible. porque si tú traes tropezones en tu vinculación, a ver, ¿cómo puedes tú tener un vínculo seguro? Lo primero y más importante es que tú te sientas amado y aceptado por alguien. Sí. Entonces, pues si ese alguien es Dios, pues ya lo hicimos, ¿no? Porque ahí sí no nos va a fallar. Entonces, esa es como la primera y gran, que no tiene comparación, experiencia reparadora. Luego, una segunda, me parece que es encontrar una figura significativa de afecto pues que te devuelva esa seguridad o te permita tener esa seguridad que a lo mejor nunca tuviste, ¿no? Y entonces hay figuras significativas de afecto que puedes encontrar a lo largo de la vida. Y para eso, también Dios es tan grande que no necesitas a fuerza una terapia, porque a veces Dios se las ingenia para ponerte la persona justa. Por ejemplo, en un matrimonio, alguno de los dos que trae una historia de vinculación un poco distorsionada, el otro puede ser esa figura de afecto que devuelve o permite la seguridad. Entonces, ¿cómo? Pues con la aceptación incondicional, con una mirada amorosa, hombre, con el contacto físico, con hacer sintonía emocional, pues todo eso lo puede hacer un marido, una mujer, un profesor, un director espiritual. O sea, hay un libro que está hermosísimo, que recomiendo muchísimo, que se llama Más fuerte que el odio. Es de Tim Buenard. Está increíble. Entonces, es que es impresionante leer este testimonio. Yo creo que no he leído historia más terrorífica de sufrimiento humano desde la infancia. Es que es muy impactante cuando empiezas a leer el libro, que este señor empieza a narrar cuando era pequeño, o sea, su primer recuerdo es cuando él tenía 3 años, y de lo que se acuerda, él así lo empieza narrando, es de las botas blancas de su mamá caminando en el bosque, lo amarra en un árbol y lo abandona. Y él se acuerda de las botas alejándose. Imagínate qué impacto. Y después, pues lo encuentra, la policía, se lo entregan al papá, y ahí empieza su historia bastante tremenda, porque el papá lo manda a vivir con la abuela, y cuando regresa a vivir con el papá, pues ya se había vuelto a casar con una señora que tenía 5 hijos, y lo tratan muy mal. O sea, lo dañan incluso físicamente muy fuerte. Y entonces se ve que alguien los denuncia a esta pareja, y llega una trabajadora social y pide hablar con el niño, cuando tenía 5 años, ¿eh? Y entonces, pues los papás no tienen de otra, bueno, el papá y la madrastra, que dejarlo, ¿no? Pero te voy a platicar, o sea, es tal el maltrato que, por ejemplo, la señora baña a todos sus hijos, y con el agua que queda cochina, le pasa una palangana en el patio, que lo tienen todo el día en un patio, y con eso se baña. Y salen todos a pasear, y el niño, 5 años, se queda en casa encerrado en el patio. Y su única comunicación es a través de la rendijita de la puerta, con un perro que está en el patio de junto. Entonces, y así crece, y luego lo encierran en el sótano. Entonces, cuando llega esta trabajadora social y platica con él, pues el papá y la madrastra no saben qué platicó, pero él no platica nada, porque también cuando tienes una historia tan golpeada y como nunca te expresas, pues no sabes expresarte, entonces tienes miedo continuamente. Entonces este chiquito no dice absolutamente nada, pero el papá y esta mujer piensan que sacó todo, y entonces cuando se va la mujer le meten una golpiza que se lo tienen que llevar al hospital, y está 2 años en el hospital y queda deforme de su cara. Entonces a partir de ahí es la historia de va recorriendo orfanatos, luego lo adoptan, lo regresan, lo vuelven, o sea, una historia que acaba dedicándose a la prostitución a los 12 años, y por supuesto droga, bueno, terrible. Y lo meten a un reformatorio, y resulta que lo acaban corriendo del reformatorio porque no lo aguantan, porque es súper agresivo. Claro, cuando tienes una historia llena de agresión y llena de rechazo, pues resulta que te haces, ¿no? Y cuando
ya lo corren del reformatorio, como es menor de edad no puede estar en la cárcel, lo mandan con una juez. Y fíjate, lo importante ahí es la segunda experiencia, es que tengas una figura de afecto que recupere, ¿no? Y entonces esta juez lo ve a los ojos, es que es tan bella la narración que este cuate hace, pero dice, me ve a los ojos justamente sin juzgarla. Y entonces él le dice, deme una oportunidad. Entonces ella le dice, pues órale, vete a estudiar una carrera técnica y cuando tengas tu título regresas. Entonces se va a estudiar, me acuerdo qué cosa, y regresa con su título, y la mujer lo que hace es que toma el título y lo felicita, y le dice una frase que le dice, estoy orgullosa de ti. Entonces esto le da un revuelo en su corazón, porque alguien le da una mirada de amor. O sea, lo hace, que otra de las características de la seguridad de la vinculación es que te sientas importante o significativo para alguien. Mirado con amor, sí. ¿Sí? Cuando él se sintió importante, esto empezó a transformar su corazón. Y cuando de repente él va en una ocasión otra vez a ver a la juez porque necesitaba su título para la chamba que estaba pidiendo, entonces va corriendo y se da cuenta cuando llega a la oficina que está su título enmarcado, pegado ahí en la pared, puesto en la pared, pues. Entonces eso, pues claro, refuerza este sentirse importante. Y luego ya léanlo porque está increíble. Lo voy y a finalmente comprar. El libro luego cuenta cómo un sacerdote impacta mucho en su vida. O sea, él, por supuesto, no es practicante, pero se hace católico por la mirada misericordiosa de este sacerdote, que no lo juzga. Entonces, está muy bonita esta parte porque él cuenta, como él se dedica a la prostitución, entonces él cuando decide meterse ya de lleno o sea, ser parte de la iglesia donde está este sacerdote, le dice, oiga, padre, solo me queda una duda. ¿Cómo le hace usted para hacer casto? Yo no puedo. Y, o sea, pues si está metido en este negocio, pues imagínate, ¿no? Y entonces el padre le dice, a ver, así como aprendiste a andar en moto, que primero te caías y te levantabas, te volvías a caer, así es, tienes que ir poco a poco, pero sí tienes que irlo logrando. O sea, esta mirada comprensiva, o sea, entendiendo su miseria, conectando con su emoción, pues también transforma su vida. Y finalmente, él acaba el libro con una frase que me encanta. Dice, los árboles tiesos dejan pasar menos bien la luz. Los árboles torcidos, perdón, dejan pasar la luz mejor que los implacablemente tiesos. O sea, las historias dañadas, también Dios escribe derecho en renglones torcidos. Entonces, una segunda vía de recuperar es encontrar a una figura de afecto que me dé seguridad. Y eso puede ser circunstancialmente porque así Dios lo permite, o también hay una terapia para recuperar tu historia de vinculación, ¿no? Que te otorgue seguridad. O sea, eso se llama, hacer una labor en terapia se llama reparentalizar, ¿no? Porque eso otorga seguridad. Pero no todo mundo se, digamos, rediseña su historia a partir de una terapia, ¿eh? Muchísima gente ¿cuántas películas no hay, por ejemplo, de equipos de fútbol americano que a lo mejor el entrenador impacta de una manera significativa? No sé, un familiar, un sacerdote, qué sé yo, ¿no? Entonces, y una tercera vía, que es padrísima también, es encontrarle sentido a la vida. O sea, encontrar un sentido que me haga que me dé esperanza para vivir. Y esta propuesta está recargadísima en Víctor Franklin, que es increíble. O sea, decir, si tú tienes un para qué, pues puedes soportar cualquier cómo, ¿no? Cómo. Exactamente, sí. Qué maravilla. Ahorita que te escuchaba, sobre todo en la parte 2, de encontrar a esa persona que te ayude a sanar esa parte, y que imagínate que es tu marido, se los puedo decir de primera mano que yo tengo la bendición de tener un hombre que me ha sanado así, Dios, a través de él, porque así como lo describes en el libro, es una persona que con su mirada me sana, porque es una mirada amorosa, donde no me juzga, donde incluso sabe cómo redirigir mis berrinches, si quieres así llamarle,
pero la mirada compasiva que yo veo de Dios a través de sus ojos. ¿Cuántos, Pilar? Y seguramente yo muchas veces hemos pasado por la vida donde no nos sentimos mirados, y eso es bien triste. ¿Y cuántos, por haberse sentido mirados, no vistos, mirados verdaderamente con esa compasión, con esa misericordia, se van cambiando corazones y se les cambia la vida y a partir de esa mirada le van encontrando sentido a la vida? Por supuesto. Bueno, tu historia es un ejemplo de lo que estamos platicando, ¿no? Así clarísimo. Es decir, y Dios se vale. Sí. O sea, Dios se vale de las personas, a veces, como te lo decía, a veces en terapia y a veces ni siquiera, ¿eh? Yo creo que hay más historias de rediseño de tu historia de vinculación sin una terapia que con terapia, que no demerito la terapia, Por que es supuesto, por buenísima, supuesto. pero Dios de veras pone a la persona justa en el momento oportuno para que toque el corazón dañado, ¿no? Sí, sí, sí. Y somos, mira, o sea, a final del día, papá Dios sabe de qué somos, de carne y huesos, chiquiones, que no entendemos muchas veces. Y es tan maravilloso que valdría la pena que comenzáramos con esa visita al Santísimo. Nosotros que somos creyentes, con esa visita al Santísimo, sencillamente ir ahí a que nos mire. Nada Claro. nada más a que nos mire y esa mirada comienza a sanar y es maravilloso cómo sana, porque sana de adentro hacia afuera. Y no nada más a que te mire, tú también a mirarlo, pero de verdad a mirarlo, porque pareciera que estar delante del Santísimo uno dice, ¿y aquí qué se hace? Ay, qué aburrido, que estoy bien. Es verdaderamente que crucemos la mirada, Pilar, y comienza una sanación que no la sentimos, es tan grande que no la llegamos a sentir. Por eso, y ya el comenzar desde ahí, de, Señor, ¿cómo y cómo? ¿Qué es lo que necesito reconocer? ¿Qué necesito entender de mi vinculación? Porque sigo tropezando y lo más triste es que muchas veces de veras es más lo que tropezamos que lo que vamos caminando en aciertos. O sea, Sí. porque ¿cuántas muchachitas o jovencitos no dicen en los novios, es que a mí me llega puro pelele? Pues no es que te llegue, es que no te estás vinculando desde donde hay que hacerlo. Exacto. Ahí, fíjate, ese es un claro ejemplo, ¿no? O sea, a veces pensamos que todo va como muy bien y pues no, o sea, si llega puro pelea, exactamente hay que ver qué está pasando, ¿no? O sea, porque, sí, fíjate, es que es muy interesante, o sea, la manera en cómo vinculamos, hay el padre de la teoría del apego, se llama John Bowlby, que a mí me encanta, y entonces él habla de una cosa que se llama modelos operativos internos. Entonces, estos modelos no es otra cosa sino como el aprendizaje que nosotros hicimos a partir de nuestras relaciones. Entonces, era un poco lo que te explicaba. Si evitas, pues tú vas a aprender a evitar. Si te atienden a veces sí y a veces no, pues vas a estar ansioso. Entonces, cuando tú haces un vínculo ambivalente como lo que pasa es que haces relaciones de codependencia. O sea, si tú estás inseguro y tienes que haz de cuenta que esto es como si en una ratonera, de repente alguien pone un queso y lo quita. Entonces, ¿qué hacen los ratones? Estar a la expectativa todo el tiempo, es estar ahí a ver acá es el queso para comérselo. Entonces, no tienen la tranquilidad de irse a otro lado, porque qué tal que en eso sale el queso. Entonces, cuando alguien vincula así un poco ansioso, entonces le da miedo perder las relaciones. Entonces, se aferra. Entonces, puede ser muy celoso, muy posesivo, inseguro, o sea, decir, no me puedo distraer, o sea, no puedo estar con calma. Entonces, fíjate, una vez una señora en una despedida de soltera, digo, les voy a decir cosas así como, para que vean que no es así como fatal, sino son detalles que pareciera que no son tan importantes. Entonces, una señora estaba yo en una despedida y decía que, o sea, le decía a la novia, llegó como una dinámica de que cada quien daba un consejo. Y esta señora le dijo a la novia, yo te aconsejo que tu marido nunca, nunca, nunca te vea desarreglada. Entonces, cuando te vayas a despertar, o sea, procura que sea antes de que él se despierte, entonces corres a arreglarte y cuando llegue estás arreglada y salta otra de las señoras que estaba ahí y dice, ¿qué?
Dice, claro que no. O sea, tú tienes que ser como eres, hombre. Claro, procuras, pero oye, ¿y qué a poco te vas a tener? Imagínate la ansiedad Ansiedad, que sí. provoca el que tengas que estar a la expectativa de que no te pueda ver, o sea, despertar, cuando, hombre, despertaremos un poco greñuditos, pero eso no te hace fea, ¿no? Bueno, Exactamente. entonces, y ella era una buena mujer seguramente y no parecía que vivía infeliz, pero traes cargando ansiedad todo el tiempo. Sí. Y eso, pues te quita plenitud. O sea, son así esos detalles, no necesitan ser historias muy tropezadas, ¿no? Entonces, siempre podemos mejorar. Entonces, cuando identificamos estos modelos operativos internos o estos esquemas de funcionamiento, que además se pueden desaprender. O sea, yo siempre pongo este ejemplo. O sea, si tú tejes y te equivocas pues en una puntada, pues puedes destejer, reparar y volver a tejer. Entonces, claro, si te tardas mucho en darte cuenta que está mal tejido, pues te vas a tener que regresar mucho. Si te tardas poquito, pues regresarás poco. Entonces, pues entre más pronto, pues mejor, pero eso no quiere decir que, o sea, nunca es tarde, ¿no? Me encanta, porque ahorita totalmente me hiciste pensar, Pilar, en mi historia, como bien la decías, en mi forma de aprender en esta vinculación que fue más negativita, si así le quieres poner, bastante feíta, bastante tóxica, mi capacidad de vinculación y mi tipo de apegos. Entonces fue lo que aprendí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que repites patrones y piensas pues que es normal y pues todo el mundo lo hace y no pasa nada. Entonces, pero muchas cosas, sobre todo muchos comportamientos son de forma inconsciente, donde, insisto en esto, pensamos que lo estamos haciendo bien y pues no, como es en el caso cuando yo abandono familia, esposo e hijos, ¿no? Pero cuando me cae, como decimos en México, me cae el 20 de lo que hice, me cae el 20 de mi forma de vincular, no es la idónea, me cae el 20 de mis tipos de apegos y el tipo de heridas de las que yo sufría. Y después de los 40 años comenzó un proceso de sanación impresionante conmigo para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, bueno, hoy que soy consciente de esto, ¿sabes cuándo se me va a ocurrir abandonar un marido? ¿Sabes cuándo se me va a ocurrir abandonar? Mis hijos ya están casados, ¿no? Pero de alguna manera se pueden incluso no nomás abandonar físicamente, emocionalmente, que me parece aún más grave. Exactamente. Un abandono de emoción. Entonces, bueno, ahora que ya estoy menos piorcita, menos percudidita que lo que estaba antes y que voy entendiendo este tipo de vinculación, se los comparto para, como dice Pilar, porque hay que llevar esperanza, porque nunca es tarde para remediar aquello que parece no tiene remedio. Bendito sea Dios en el Dios que creemos. Claro, porque Dios nos quiere tanto, 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 o sea, generalmente los papás, pues no nos cansamos, o sea, le echamos ganas y a veces quieres tirar la toalla, pero el amor te mueve a seguir adelante por los hijos. Pues lo mismo hace Dios, o sea, Sí. le echa ganas y entonces es por aquí, no resultó, por acá no, pero siempre va intentando, pues hasta que te dejes, ¿no? Pero Eso. yo creo que hombre, a mí me parece súper esperanzador, por eso a mí este tema, por demás, me encanta, me apasiona. Y mira, por ejemplo, ya sin irte a una historia así tan, a lo mejor lastimada, ¿no? Sí. Hay mamás, es que yo veo muchísimos papás en terapia, y entonces, por ejemplo, hay quien me ha dicho, es que, si está haciendo un berrinche un niño, yo me voy, o sea, yo empiezo a sentir que me hierve la sangre, entonces le digo, y lo dejo, y dicen frases como, un día me está diciendo una mamá de, a ver, si tú te metiste en este problema, lo arreglas tú. 5 años la criatura, ¿eh? Oh. Entonces digo, a ver, pareciera que no está pasando nada, nomás que le estás dando en toditita la torre si le dices a una criatura de 5 años que no sabe regularse, para eso estamos nosotros. Entonces, ¿qué te falta a ti? Pues a lo mejor regularte, a lo mejor hacer conciencia, porque muchas personas no pueden hacer sintonía con las emociones de sus hijos, las superan o los superan. Entonces, ahí quizá vale la pena entender qué piedrita traemos en el zapato que no nos permite. ¿Por qué? Porque vamos pasando el daño
que a lo mejor es chiquito, o sea, de no saber conectar, o sea, y si no sabemos escuchar, pues también traemos algún tropiezo en nuestra historia, ¿no? Entonces, hombre, lo quiero aclarar porque el otro día, justo es que voy a hacer un taller retiro que está increíble, súper bonito, donde trabajamos como en una inmersión así más profunda porque es sin distracciones, o sea, son 2 días así completos. Y entonces le mandé la invitación a una señora y me dice, es que yo no tengo problemas con mis papás, o sea, yo los quise mucho, me quisieron y tal. Le digo, es que no es solamente para aquellos, o sea, trabajar tu historia de vinculación no es solamente para aquellos que la tengan así palpablemente bastante tropezada, ¿no? O bastante atropellada, sino yo creo que todos podemos meternos un poquito a conocernos. ¿Por qué? Pues porque vamos a funcionar de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, así tan sencillo como hay papás que exigen a sus hijos con expectativas muy altas pensando que eso les hace bien porque los van a hacer competitivos, poco mediocres, y resulta que a lo mejor esto genera mucha ansiedad porque están exigiendo, o sea, una necesidad emocional, digamos, el vínculo, un vínculo bien hecho, finalmente lo que hace es responder a las necesidades emocionales de los hijos o de la persona. Una necesidad emocional es que tengamos expectativas realistas, o sea, que nos exijan con expectativas realistas. Entonces, si alguien exige de más porque es perfeccionista, pues parece que está haciendo un bien y en realidad no necesariamente, ¿no? Entonces, es como una invitación que todos podemos hacer un poco de conciencia y entender cómo funcionamos y qué cosas de este funcionamiento podemos meterles una pequeña alineación y balanceo y funcionaremos mejor, ¿no? Al final del día, mi gente linda, esto de conocer y entender toda nuestra historia de vinculación es para crecer en el amor. De eso se trata, de que crezcamos en el amor, yo contigo, tú conmigo, yo con Dios, o en el amor con Dios, de Él hacia mí, bueno, no tiene medida, pero yo puedo seguir creciendo en ese amor, irnos vinculando, de eso se trata, crecer en el amor, conocer cómo, porque incluso cuando ya se va conociendo, se dialoga más a gusto con el otro y se le dice lo que te gustaría, lo que se puede esperar. Acabo de compartir todas las 3 páginas que tengo de Pilar y a millones de kilómetros se llama la película. Sí, es divina, pero ya me acordé que esa no fue la película donde vi la frase de que eso te sucedió en tu pasado, pero eso el futuro depende de ti. Es la película de Gran Turismo, está buenísima, de las pocas películas buenas que yo ahorita en el cine, para que vayan de hollywoodense, está buenísima. Saludos y bendiciones para ambos, gracias Joao, gracias, un abrazo hasta Aguascalientes. Y doy fe de lo que estamos diciendo, de Dios es maravilloso y tiene la respuesta a todos. De eso se trata de verdad, se necesita, Pilar, muchísima humildad para decir, ando un poco atorada en mi vida emocional, en mi vida de vínculos afectivos, no veo que estoy creciendo en el amor, se necesita muchísima humildad de verdad para reconocerlo y buscar apoyo emocional cuando sea necesario. Claro, sí, o sea, yo creo que eso es un deber, ¿no? Primero con uno mismo y luego con los que nos rodean, ¿no? Gracias a Dios, hoy hay mucho reconocimiento de la ayuda psicológica, ¿no? Porque eso es abonarle a nuestra salud mental y afectiva y bueno, por ende, pues tendremos un equilibrio y una armonía en nuestra persona y con nuestro entorno, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo cuando se necesite. Y siempre se va a necesitar. Miren, al final del día, como yo siempre lo he dicho, Señor, yo quiero sanar, no tanto pretendiendo porque quiero ser más feliz, yo quiero sanar porque de verdad te quiero amar como tú mereces. Ojalá, es un Dios grande, imagínense, amarlo como Él merece, pues nunca jamás me va a alcanzar, pero al final del día de eso se trata, entre menos percudidos tengamos nuestro corazón, entre más sanada esas heridas, entre más vayamos generando vínculos sanos, porque se van como hilo de media, se contagia, de verdad, todo esto bonito, se empieza a hacer una sinergia maravillosa, ¿no? Entonces, de eso se trata para
que seamos mejores personas humanas al servicio de los hijos de Dios, al servicio de Dios. Cuando un esposo trata, ¿qué dice? Cuando un esposo trata mal, se pierde ese vínculo, pero también será que lo trae uno de antes, Pilar. Sí, a ver, generalmente lo que sucede es que tú traes tu historia de vinculación y a lo mejor si tu esposo te trata mal, muchas veces, bueno, hombre, no, nunca hay que tratar mal, traerá él la suya, pero muchas veces y también la mujer se pone, digamos, pues se deja porque a lo mejor eso aprendió, ¿no? O evita, o le cuesta trabajo poner límites, pero eso mismo es porque así lo aprendiste, ¿no? O a lo mejor, no sé, voy a inventar, no es exactamente que sea este caso, pero a veces hay, por ejemplo, una vinculación que no, digamos, no llenó la necesidad de ser amado y aceptado, y entonces puede haber una herida de abandono, y entonces, pues tú funcionas a partir de ese abandono, entonces no quieres volver a ser abandonado, entonces vas dejando que suceda lo que sea con tal de que no te abandonen, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, como dice Pilar, los malos tratos bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y se trata de lo entre más pronto, lo más pronto posible es muchísimo mejor, ¿no? Poner límites sanos y no las estamos invitando a que hagan eso por un ego desvirtuado, ni mucho menos, no, porque los límites es amor. Los límites no, es claro. amor y sobre todo en un maltrato, no nomás de matrimonio, en cualquiera se nos olvida que en ese maltrato el primero que estamos maltratando es a todo un Dios y eso no nos está doliendo. Entonces hay que poner límites sanos. Querida Pilar, gracias, es un agasajo maravilloso estar contigo. Pinky Promise que no va a ser la última. Ya compartí feliz. aquí de cuándo va a ser tus redes, tu taller, cuándo es el próximo taller, tu página, vaya, y algo más que quieras compartirles. Bueno, pues si me das oportunidad, sí, o sea, yo invitaría, así que falta, pero para que la gente, bueno, va a ser en la Ciudad de México, pero luego ya me pidieron uno en Texas, así que estamos tratando de organizarlo, este taller que se llama Vinculando con mi historia. Está increíble, de verdad es que se toca el corazón. A mí me conmueve mucho hacer este tipo de talleres y en México tenemos uno el 2 y 3 de marzo, por quien ahí pues va, ahora sí que para que vayan guardando la fecha en sus agendas y ya nos pondremos de acuerdo para hacerlo en Estados Unidos. Por eso ya quedamos tú y yo, aquí lo vamos a organizar en mi ciudad. Y aparte tú eres así ideal porque tu testimonio es increíble, o sea, tú eres, o sea, tú lo puedes contar y entonces ese testimonio ya por sí solo pues mueve el corazón, ¿no? Ay, bendito sea Dios, qué bueno es Dios. No, por muchísimas gracias, encantada, ya sabes que te quiero mucho, te mando un abrazo y a toda la gente que nos escucha, muchísimas gracias por su tiempo. No, hombre, Pilar, gracias a Dios por ti, de verdad, gracias a Dios por las mujeres como tú, gracias a Dios por ti. Mi gente linda, gracias por haber estado conectados con nosotros y como siempre les pido, recen por mí, yo rezo por ustedes y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. Que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo lunes. Gracias.